Antes de hablar de esto, quiero en verdad que escuches algo que sé que algunos lo están pasando e incluso les va a seguir pasando o les pasará. Y es esa posición de lo de siempre que hemos escuchado como autosabotaje, pero ¿qué es lo que pasa ahí en verdad en ti, en tu ego, en tu cuerpo, en tu ser? En verdad lo que pasa es que esa sensación de oscuridad en esos momentos que incluso pueden suceder diariamente o pueden suceder cada cierto tiempo, cada cierto ciclo, que incluso esos escenarios de Mercurio retrógrado y todas esas cosas, hay personas que les afecta eso y quiero que entiendan que ese proceso que muestra la experiencia y que causa esa, entre comillas, oscuridad, son esos momentos que te vuelve a presentar tu experiencia de vida para que veas algo. Y sé que ya has escuchado eso, pero vamos un poco más profundo. En ese punto en el que sucede todos esos escenarios, en ese punto el ego, si te das cuenta, se olvida de todo, se olvida de lo que ya sabe, de las mismas creencias que se encuentran cuando estás en tu luz completa. Todo eso se va en ese momento. En ese momento te das cuenta cómo el cuerpo es quien toma el mando en esas situaciones. Ahora, pero es porque se cierra, es porque es un animal, es porque es porque es ese mecanismo que es el lado opuesto a la luz. Y es porque en esos momentos es cuando se presenta esa oportunidad para que tú lo veas de diferente forma. Ahora, como dije, el cuerpo pues va a apoderarse de ese momento. Y en ese punto es el mismo cliché de te sientes que estás vibrando bajo, pues vibra alto. Pero la pregunta es cómo. Y son por los mismos principios de vibraciones, si quieres llamarlo, chakras o densidades, todo eso. Entonces, para no remarcar cada punto con el que te toparías para poder vibrar alto en ese momento específicamente, no hay otro, es en ese momento. Uno de los que a mí me ayudó bastante es hablar y es honestidad. De alguna forma eso hace que esa parte tuya que está hablando profundamente desde tu mente, que lo conoce todo y que es, o sea, literalmente llegas a la honestidad casi absoluta o autenticidad. Pero bueno, uno de esos principios es la honestidad y es hablar, porque igual así expresas eso. Y eso lo que pasa es que el cuerpo que está apoderado, pues ahora escucha, de alguna forma se expande eso, escuchando esa otra voz, que es la tuya misma, pero desde otra perspectiva, es como si vieras en verdad en otro, desde otros ángulos lo que estás viendo. Y ahí sí puedes empezar a volver a ver en esos momentos esa luz real, porque ahí es donde sucede eso. Se encuentra el balance de esa luz, porque ya no es como tú pensabas que era en la luz absoluta, máxima, todo color de rosa, o bueno, en el otro puesto de su oscuridad, pero ya es un balance. Y en ese presente que te sucede eso mientras haces ciertos ejercicios, como no sé si mencioné o voy a mencionar ahora el de hablar, pero en verdad es complicado que exista alguien con quien puedas hablar en ese presente momento. Y digo porque a mí me pasó eso en trading, porque sé que yo tengo que operar y nadie más puedo hablar en ese presente momento. Y bueno, a la final sí, siempre hay alguien, pero ahí es donde sucede eso de que documentas las cosas porque igual conoces algo más que existe ahí. El punto es que para romper ese ciclo que sucede, porque te lo digo, porque en verdad en algún punto todo eso astrológico y todos esos momentos se van minimizando, pero porque en verdad vas teniendo más.
disciplina en el mundo mágico, si se lo llama de esa forma. Y bueno, con eso en la misma realidad, obviamente. Pero te recalco ese punto en el que la experiencia se te está presentando, esa oscuridad se te está presentando para que puedas por fin ver la verdad. En ese punto el autosabotaje que se le conoce es el hecho de no estar presente, de no conocerle a tu cuerpo, el de no aceptarle a tu cuerpo. Va a bloquear esa apertura mental para que pueda ingresar esa verdad que es un cambio, porque eso es lo que pasa, es un cambio. Y en ese caso, pues lo que pasa es que el ego muere. Y muere en el sentido de que ahora empiezas a encontrar la verdad de tu esencia que no es de este mundo, no es el humano que eres. En ese punto se te está presentando esa oportunidad para que ahora sí encuentres esa verdad de lo que debes convertirte o lo que debes ver. Porque al final es eso. Y la experiencia como tal es complicada porque no sabes qué es lo que te están mostrando. Lo de siempre, ¿qué lección me está mostrando esto? Y en verdad es muy sutil. Y repito, entonces el ejercicio pues es que en ese momento que está sucediendo eso, que entres en esa completa tensión consciente de querer ver lo que sucede y de hablarlo y compartirlo en voz alta. Porque tu mente, si te quedas solo en tu cerebro, es sobrepensar, pero ahí es donde tiene control el mismo cuerpo. Primero rompe eso y de ahí empieza a hablarle como si fuera tu misma mente. Y en ese punto lo que va a pasar es, al final, cuando en verdad ya hayas cavado lo suficiente o ya hayas visto, ya hayas cruzado todo eso que tenías que empezar a ver, en el fondo se encuentra esa luz y esa verdad. Y la vas a sentir, la vas a saber porque simplemente eso es lo que sucede. Ahí en esa verdad, y puedes estar ya en la puerta de esa verdad en la que sucede ese cambio. Y cada vez que vas llegando, vas puliendo esos detalles que faltan para cruzar. Todo ese camino es de sufrimiento, por cierto. Si es que no lo ves antes, obviamente. El dolor se mitiga cuando lo ves antes, mucho antes, todo eso. Pero si sucede por tiempo y por trabajo, pues sí se va a acumular eso. Sí se va a acumular ese sufrimiento. Pero es porque la luz es muy fuerte también. Entonces, en el momento que ya pules los últimos detalles, y que de hecho, no sé si son en orden, pero sin duda son factores que van de cada lado. Y yo lo que estoy descubriendo en este momento es el momento sagrado. Obviamente eso apuntando al gran trabajo.